esta ruta, ¿sí?, donde el Señor nos ha ido mostrando su palabra. Si recuerdan la semana pasada, en este pasaje que el apóstol Santiago nos habla de que nosotros, aun cuando caminamos por diferentes pruebas, ¿sí?, debemos de mantenernos con sumo gozo. Santiago capítulo 1, a partir del versículo 2, recuerdan, lo vimos la semana pasada, que las pruebas, la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿sí? Y esto es con la finalidad de que tengamos siempre presente que esa paciencia de la cual habla la palabra, como que es fruto de estas pruebas de nuestra fe, esta paciencia debe ser completa, ¿sí?, escribe el apóstol, o perfecta, lo dicen en algunas otras traducciones, para que nosotros también seamos así, perfectos e íntegros, para que no nos falte nada. Entonces pueden leer este capítulo de Santiago, ¿sí? Y dice el apóstol, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente. Pero no dude, pida sin dudar, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, ¿sí?, que son llevadas de un lado hacia otro. Y el hombre que es así, ¿sí?, que es de doble ánimo, estable en todos sus caminos. Y dice el apóstol Santiago, no espere el que sea de doble ánimo, el que duda, no espere recibir nada del Señor. Así de que debemos de tener esto claro en nosotros. Pero nosotros tenemos la victoria. ¿Saben ustedes eso, que tenemos la victoria? ¿En qué tenemos la victoria nosotros? Bueno, hoy lo vamos a ver, porque lo importante no solamente ver los obstáculos que se pueden presentar para nuestro crecimiento, para el cumplimiento de nuestro propósito, sino ver todo lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos precisamente para vivir esa vida plena, esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo quiere, desea que nosotros vivamos. Él lo dijo, he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Es el ladrón el que viene a robar, a matar o a destruir. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Pero en este caminar, como les digo, de estos ejemplos, quiero terminar con este pasaje de la toma de Jericó, donde hemos tomado el ejemplo. Primero vimos a Josué, vimos a Caleb, en todo este proceso de creer, de avanzar, de esforzarse, de permanecer firmes en las promesas de Dios. Y el día de hoy vamos a cerrar este capítulo viendo lo que sucede en una mujer. Ya habíamos hablado de varios hombres. Entonces me dicen, nomás habla de los hombres, no, también de las mujeres. Hoy vamos a hablar de una mujer. Una mujer que vivía en las murallas de Jericó. Saben, Jericó es la ciudad más antigua poblada, es la ciudad poblada más antigua. Según los historiadores, los arqueólogos, ¿sí? Esta ciudad tiene más de 10,000 años de haber sido fundada, por lo que se considera la primer ciudad habitada, ¿sí? Jericó. Y sus murallas eran unas murallas muy grandes, muy anchas. Imagínense, vivía dentro de la muralla esta mujer. Era una mujer que todos ustedes saben cómo se llamaba, ¿verdad? Rahab. Rahab era una mujer no de dudosa reputación, no. Era bien conocida a lo que se dedicaba, ¿sí? Pero fíjense, nos relata el libro de Josué, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo a través de este pasaje, el libro de Josué, que Josué envió a 2 espías ya en el momento de que iban a tomar Jericó. No eran los que envió Moisés, eso ya había sucedido, ya había pasado, hacía mucho tiempo. Ahora había llegado el momento de conquistar Jericó. Entonces Josué envía a 2
espías para que vayan a reconocer la ciudad y ver qué estrategia podían ellos tomar para la conquista de la ciudad. Y la palabra nos narra precisamente en el libro de Josué, que esto lo pueden leer ustedes en el capítulo 2, que estos hombres cuando entraron fueron descubiertos y le dieron el aviso al rey en Jericó, diciéndole que habían llegado 2 espías del pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Y entonces el rey inmediatamente, como habían visto que habían entrado a la casa de Rahab, envía a decirle a Rahab que tiene que sacarlos de su casa. Claro, iban a prenderlos, a tomarlos, porque eran espías, ¿sí? Sin embargo, Rahab les dice que efectivamente habían llegado estos 2 hombres allí con ella, pero que ya se habían ido, y les dio una dirección equivocada. Les dijo, vayan y búsquenlos en esta dirección y los van a encontrar, ¿sí? Así de que pues los soldados salieron en busca de los 2 espías, y entonces Rahab habló con ellos, los había escondido allí entre unos linos que tenía en la azotea de su casa. Va con ellos y les dice, mira, salgan, váyanse por esta otra dirección, ¿sí? Escóndanse 3 días y después cruzan el Jordán, pero, dice ella, cuando regresen, cuando vengan, les pido que hagan misericordia con mi casa, con mis padres y conmigo, así como su Dios Jehová ha tenido misericordia con ustedes. Y hacen un pacto con ella, ¿sí? Pero yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Rahab, una mujer que aún en el Nuevo Testamento sigue presente, que por la obra de su fe o de la obra en lo que ella creía, fue justificada y la tenemos presente. Pero fíjense una cosa, en el Antiguo Testamento, solamente en 3 ocasiones, salvo algunas versiones puede variar muy poco, solamente en 3 versículos en el Antiguo Testamento aparece la palabra fe. Y yo no es un reto, les voy a pedir que lean todo el Antiguo Testamento en esta semana, y si encuentran más me dicen, ¿sí? Porque yo solamente encontré 3 versículos. Uno en Números, que habla de que un solo hombre no puede acusar a otros, no puede dar fe de un crimen de otro y que sea sentenciado a muerte, o sea que no tiene nada que ver con nuestra fe. Y los otros 2 versículos, uno está en Isaías, creo que es 57, donde habla cuando el Señor Dios le llama la atención a su pueblo por haberse inclinado hacia la idolatría, y le dice, ¿por qué te has olvidado de tu Dios? ¿Por qué no has tenido fe en tu Dios? Y el otro versículo es uno que conocemos, que el apóstol Pablo lo cita precisamente cuando habla de que nosotros somos justificados por la fe, que dice, el justo por la fe vivirá, que está en el libro de... No. En el Antiguo Testamento, ¿a quién cita Pablo? ¿A qué profeta cita? Habacuc, ¿sí? Bien. Solamente 3 veces. ¿Pero por qué les menciono esto? No voy a hacer referencia, y eso también les pido que en esta semana lean el Nuevo Testamento, 231 versículos, 250 referencias a la fe. Por si me equivoco, me ayudan a corregir. Pero ¿por qué les menciono esto? ¿Quién era Rahab? Era una mujer cananea. Tenemos en cuenta que el pueblo duró 400 años, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, duró 400 años esclavo en Egipto. ¿Qué sabía Rahab de Jehová, del Dios de los judíos? Lo único que sabía Rahab es lo que había escuchado de los comerciantes, de las caravanas que venían de Egipto y cruzaban hacia lo que es el oriente, que pasaban por Egipto, y que durante 40 años escucharon lo que el Dios de los judíos había hecho. Rahab había escuchado que Jehová, el Dios de los judíos, había secado el mar Rojo para que ellos pasasen en seco y fuesen librados
de los egipcios, del ejército del faraón. Esto fue una noticia que se fue llevando, ¿sí?, a través de los años, porque no era cualquier cosa que el mar se hubiese abierto para que ellos pasaran. Igual llegaron noticias cuando ellos habían conquistado y habían derrotado a los reyes, a dos reyes, ¿sí?, Sehón y Og, que eran reyes guerreros con grandes ejércitos, y les sorprendía cómo un pueblo que venía de la esclavitud, un pueblo que no era un pueblo guerrero, que no tenían armas como otros pueblos, habían derrotado a estos reyes. Estas noticias habían llegado. Así de que Rahab tenía la convicción y sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Probablemente ella creía también en otros dioses. Los cananeos eran adoradores de muchos dioses. Pero ella había escuchado que el Dios de los judíos había hecho esas grandes obras en ellos. Y haciendo referencia a ellos, pues vamos a ver qué es lo que hace que esta mujer de la cual estamos hablando, pues permanezca hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento como un ejemplo, ¿sí?, de lo que ella hizo. Primero, la obra, porque fue una obra de Rahab. ¿Qué hizo? ¿Qué tiene como obra Rahab? Escondió a los israelitas e hizo un pacto con ellos confiando plenamente en la misericordia de Dios y diciéndole, así como Dios tuvo misericordia con ustedes, tengan misericordia con mi casa, con mi padre, conmigo. Y dijeron ellos, muy bien, cuando regresemos vamos a hacerlo. Cuelga una señal, un trapo pintado de grana, de rojo, en la ventana, que tiene también un simbolismo, pero hablaremos otro día de ello, y respetaremos tu vida. Y hacen este pacto entre ellos. Muy bien. Esta obra de Rahab, basada en su, vamos a llamar en su fe, aunque la palabra no lo habla como tal, como fe, pero es lo que ella creía, ¿sí? Le valió a ella, ¿sí? Le valió a ella para ser justificada. Ella dice, en el versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Por qué sabía esto Rahab? Rahab no había escuchado la promesa que Dios le había dado a los judíos. Esa promesa la había dado Dios cuando ellos salieron de Egipto, se la dio a Moisés, Moisés se la trasladó al pueblo, inclusive el pueblo ni siquiera la creyó, porque por eso murieron en el desierto, solamente Caleb y Josué creyó en esa palabra. Pero aquí Rahab dice, yo sé que Dios les ha dado esta tierra, que Jehová os ha dado esta tierra. Dice así, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Hemos oído. Yo aquí te hago una pregunta. ¿Qué hemos oído nosotros de lo que ha hecho Dios por nosotros? ¿Sí? Ella había oído. Muy bien. Dice, lo que habéis hecho a los reyes amorreos, Sehón y Og, versículo 10. Y en el versículo 11 leemos, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Primero, conocimiento, certeza de que Jehová, el Dios de Israel, era un Dios poderoso. Un Dios que estaba haciendo cosas sobrenaturales con ellos. Segundo, porque hemos oído, dice Rahab, y ahora yo te recuerdo precisamente Romanos 10:17. Así que por la fe, ¿sí? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por las obras, o sea, por lo que ha hecho, ¿sí? Por lo que ellos sabían, ¿sí? Nosotros podemos en este momento recordar qué
ha hecho Jesús por nosotros? ¿Qué está haciendo Jesús hoy en día en nosotros? ¿Y qué ha prometido Él que hará en un futuro? Esta es una similitud, ¿sí?, para tener presente lo que la fe hace en nosotros, lo que la fe logra en nuestra vida o hacia dónde nos lleva la fe. Yo les dije a ustedes que hoy vamos a ver cuál es nuestra victoria, cómo es que alcanzamos nosotros la victoria, ¿sí? Porque el desanimarnos, el ser de doble ánimo nos lleva a una derrota. No podemos avanzar, no podemos alcanzar el propósito de Dios en nosotros. No podemos vivir esa vida en plenitud que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Nuestra fe. Esa es la victoria. Esa es la victoria que debemos nosotros de tener presentes. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice así la palabra: confirmando los ánimos. Recuerden que estamos hablando de mantenernos en un ánimo, ¿sí?, en el ánimo que Dios quiere que nos mantengamos. Estamos hablando de que el doble ánimo, los hombres, el ser de doble ánimo no avanza, va a vivir en derrota. Estamos hablando de lo que genera en nosotros el tener la revelación de la palabra, el ánimo con el cual nosotros debemos de conducirnos. Bien, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hoy en día dejamos ya a Rahab, dejamos ya el Antiguo Testamento, dejamos ya Jericó, dejamos todo esto y nos situamos en la iglesia de Cristo. Nos situamos nosotros, los que hemos oído lo que ha hecho Dios desde el principio de los tiempos, lo que hizo Dios con su pueblo, lo que hizo Dios al haber enviado a su Hijo a que muriese en la cruz por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Los que hemos visto los grandes milagros de Dios, empezando por nuestro arrepentimiento, el nuevo nacimiento en nosotros. Lo que hemos visto, lo sobrenatural de Dios, que hemos oído su palabra y que por su palabra crece nuestra fe. Los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que sabemos las promesas, los que sabemos lo que Cristo está haciendo por nosotros. Somos ahora nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos dejado esa situación o esa actitud del doble ánimo. ¿Ustedes conocen a alguien de doble ánimo? Alguien que sale de la iglesia: wow, hoy sí, tremenda la palabra, sí, gloria a Dios, y el lunes, no, sí, ahora sí, ya voy a enderezar, voy a hacer, estoy confiado, y para el miércoles andan desinflados. Ya no están dudando, ya en lugar de confiar en el Señor están haciendo colita por ahí, fila para comprar los boletitos esos de los animalitos, ¿sí? Que el conejito y que esto, a ver si Él les resuelve sus problemas. Yo sé que no vienen hoy ellos, aquí nadie hay que confíe en eso, ¿verdad? Pero ese es el de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, ¿sí? No, dejan de creer, dejan de confiar, no. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo, como las ondas del mar, ¿sí? De un lado para otro. Pero como nosotros hemos sido confirmados en nuestra fe, estamos siendo exhortados, dice la palabra, ¿sí? Lo acabamos de leer aquí en el libro de los Hechos. ¿Sí? Estamos confirmando los ánimos de los discípulos. Cuando tú recibes la palabra, cuando se revela tu corazón, se confirma, ¿sí?, tu fe para permanecer en ella. Por eso
Yo no sé por qué alguien piensa que confirmar es darle una cachetadita a un niño y ponerle no sé qué cosa. No, confirmar es la palabra, es traer la palabra, es establecer la palabra, es la revelación de la palabra que te mantiene firme, que te confirma en tu fe. Esa es la confirmación de la fe que nos mantiene allí firme, porque solamente a través de la fe es que vamos a poder mantenernos de un solo ánimo. Solamente, es más, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya con eso empezamos todo. Pero ¿qué más tenemos por la fe? Tenemos la victoria. Lo que ha vencido al mundo es la fe. ¿Sí? Yo sé que si ustedes dicen, ¿quién ha vencido al mundo? Bueno, Cristo Jesús. Ajá, Cristo venció la muerte. Pero el que vence al mundo es nuestra fe. Somos nosotros, por la fe en Jesucristo. El Señor dijo que viviríamos en medio de tribulaciones, que pasaríamos por pruebas difíciles, pero que deberíamos de mantenernos firmes y confiados en Él. Ustedes quizá piensen que bueno hubiese sido que el Señor hubiese establecido que cada uno que creyese en Él, que se convirtiese en Él, fuese arrancado del mundo. Imagínense si nos hubiese preparado, por ejemplo, la luna, que nos la hace bien bonita, nos la arregla sin problemas, y cada uno que conoce al Señor se va para la luna, y allá no va a haber problemas, no va a haber tribulaciones, no va a haber nada. ¿Verdad que no es así? Dijo, aunque no pertenecen a este mundo, están en este mundo. Y en este mundo hay tribulaciones. En este mundo pasamos por pruebas. Nuestra fe pasa a través de esto. Pero dice el apóstol, encuéntrate lleno de gozo, porque por encima de las tribulaciones, a través de estas pruebas, esto lo que genera es una paciencia que es perfecta. ¿Por qué? Porque está por encima de todo el cumplimiento de las promesas de Dios, lo que somos para Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y eso es lo que nos mantiene con el ánimo correcto para alcanzar nuestro propósito. Así es de que la fe nos da la victoria. Por la fe, fíjense, Jesús dijo, cuando estuvo entre nosotros, lo leemos en Marcos capítulo 11, versículo 22. Tened fe en Dios. Esta es una palabra que Jesús nos dejó. Debemos de tener fe en Dios, ¿sí? Cuando el Señor vio a un grupo de hombres que llevaban a aquel amigo de ellos paralítico a donde él se encontraba, les dijo al verlos a ellos, dice la palabra, al ver la fe de ellos les dijo, Lucas capítulo 5 versículo 20, hombre, tus pecados te son perdonados. Por la fe tenemos el perdón de nuestros pecados. El apóstol lo establece en su palabra y dice que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, el Señor, que es fiel, nos perdona de nuestro pecado y nos limpia, ¿sí? Nos limpia de toda maldad. Es por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo que hemos sido justificados y recibimos el perdón de nuestros pecados. A aquella mujer que se acercó al Señor, leemos en Lucas capítulo 7, versículo 50, tu fe te ha salvado. A ella hablaba de sanidad. A ella le decía, esa fe que has tenido ha traído a ti sanidad. Te ha salvado de aquello que sufrías. Hoy sabemos nosotros que es nuestra fe en el Señor Jesucristo la que nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Qué más hace la fe por nosotros? Si leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 9, vemos que nuestros corazones son purificados por la fe. Es la fe la que purifica nuestros corazones. Es la fe la que sana nuestros corazones. Es la fe la que fortalece nuestro corazón. Y todo esto en nosotros es lo que genera, lo que produce
que nuestro ánimo siempre esté alineado al deseo del corazón de Dios, lo que nos lleva a esa victoria de la cual la palabra de Dios nos muestra. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 24 leemos que es por la fe que estamos firmes. Es la fe lo que nos permite estar allí arraigados, enraizados, fundamentados, cimentados, firmes. Cuando el hombre de doble ánimo deja llevarse por inclusive diferentes doctrinas, estrategias, etcétera, duda. Y ese doble ánimo le lleva a vivir en esclavitud, le lleva a temer, le lleva a detenerse en su caminar. Pero cuando tú estás firme en los principios, en los fundamentos, en las promesas, en las bendiciones, en los pactos, firme en la palabra de Dios, te vas a mantener con ese ánimo, con ese gozo. Ánimo es gozo, ánimo es paz, ánimo es energía, es deseo para avanzar. Eso es lo que es el ánimo. Y en medio de las tribulaciones, sí. Esto no quiere decir que a nosotros no nos afecte lo que sucede a nuestro alrededor. Esto no quiere decir que no sintamos o no podamos padecer por algunas situaciones. El Señor nos lo advirtió y lo dijo, que pasaríamos por ellas. Pero nos dice, no teman, yo estaré con vosotros. Y cuando se hace viva esta palabra en tu corazón, cuando es parte de lo que te tiene cimentado la revelación de la palabra, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, hay gozo, porque sabes que el Señor está contigo, aunque las estés sufriendo. Esto no, alguien dijo, no, es que los cristianos no deben de llorar. No, sí debemos de llorar, ¿cómo no? Si el Señor así nos creó, nos dio la capacidad. Es más, Cristo lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Los ojos son la ventana del alma, ¿sí? Así es de que las lágrimas, pues es lo que sale por las ventanas, ¿no? Cuando uno se siente, ¿sí? No tiene nada de malo de llorar. Puede haber gozo en ti por las promesas de Dios, pero puedes estar afligido por alguna situación, afectado pero nunca debes de perder el ánimo. Nunca debes de perder esa meta que tienes delante de ti, que es el supremo llamamiento que tenemos en Dios. Así es de que si sabemos que estamos firmes, recordamos la palabra que le da Pablo a Timoteo en su primera carta, en capítulo 1, versículo 4. Le dice Pablo a Timoteo, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así es de que estamos firmes por la fe, tenemos completa sanidad por la fe, tenemos salvación por la fe, somos edificados por la fe, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Si Abraham en el Antiguo Testamento fue justificado por fe, porque creyó en la promesa de Dios, y el ejemplo que tenemos de Rahab fue justificada por su obra, por lo que ella creía, o Caleb y Josué entraron a la tierra prometida porque confiaron en la promesa de Dios. Nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos guía a la verdad, los que conocemos todo lo que Dios ha hecho desde el principio, desde la misma formación de la tierra, desde que creó a Adán y Eva hasta nuestros días, que por la revelación de su palabra sabemos todo lo que Él ha hecho con su pueblo, que Él, por amor, envió a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros, para que tuviésemos salvación y vida eterna, para que viviésemos esa vida en plenitud,
que Él desea para cada uno de nosotros. Si nosotros, su iglesia, que hoy sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, sabemos lo que Él está haciendo y sabemos lo que hará, cuánto más no viviremos afirmados en nuestra fe, llenos de gozo en medio de las pruebas, sabiendo que es nuestra fe la que nos da la victoria, que es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Y esto para que permanezcamos firmes, para que no seamos de doble ánimo, para que nos mantengamos siempre con nuestra vista puesta en el Señor. Y si esto sucede en nuestra vida, tenlo por seguro, que aún en medio de todo lo que se está viviendo y de lo que se va a vivir, porque cada día vemos este mundo más y más difícil. Se está cumpliendo lo que el Señor nos advirtió que iba a suceder antes de su venida. Hoy en día hay millones de personas buscando una mejor vida, porque donde ellos viven no encuentran los recursos, no hay paz, viven en violencia. Cada día vemos más los fenómenos naturales, regiones completas inundadas, regiones completas incendios que duran ya meses, que están destruyendo millones de metros cuadrados del hábitat de muchas personas y de muchas especies. Cada vez vemos más que aumenta el hambre, la violencia, los rumores de guerra. Hay quienes en este momento están sufriendo por el frío extremo, por las nevadas en lugares que nunca antes había nevado. Otros están sufriendo de altas temperaturas y no hay agua, se está acabando el agua en sus regiones. No hay alimentos para satisfacer sus necesidades. Otros están viviendo llenos de temor por las pandemias, las enfermedades que están avanzando y que no encuentran los recursos para poderlas contener. Ya no solamente ciudades enteras, en este momento más de 20 millones de personas están sitiadas en China por un coronavirus, no sé cómo se llama esa cosa. Y ya son varias naciones a donde ha llegado la enfermedad. Y hay el temor de que si no se controla pueden ser millones y millones de personas las que puedan morir. Y en este momento hay familias sufriendo por esto. Pero hay quienes no tienen esperanza, hay quienes no pueden vencer esto porque no tienen la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que confían en que sea la medicina, en que sean los recursos de este mundo los que los liberen de estas situaciones, están angustiados. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, y cuando tú sabes que el Señor está contigo, y cuando sabes que tu vida está en las manos del Señor y depende de Él, aún en medio de las tribulaciones y aún en medio de todas estas amenazas que hay a nuestro alrededor, vives día a día con gozo de saber que Cristo te tomó en su mano para darte vida eterna. Decirte que nada va a suceder y de que vamos a vivir felices en el futuro si tienes a Cristo contigo es ir en contra de lo que la misma palabra nos dice. No porque no tengamos paz ni gozo ni felicidad, esa la tenemos en Él, sino porque el mundo fue advertido por Él que seguiría avanzando todo aquello que estamos viendo. Pero en medio de las pruebas debemos ser encontrados con gozo, porque la prueba de nuestra fe produce esa paciencia que nos lleva a ser perfectos e íntegros delante del Señor. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Padre, vamos a mantenernos firmes en sus promesas, vamos a mantenernos firmes confiando en Él. Tened fe en Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo dice el día de hoy. Mantente firme, porque es tu fe, es tu fe. Es la fe en Él y en su palabra la que nos da la victoria en este mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
por esta palabra que viene a nuestro corazón y que se hace viva en cada uno de nosotros. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos mantiene firmes, la fe en ella, la fe en el cumplimiento, Señor, de tus promesas, la fe en lo que tú, Señor, estás haciendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en ella tenemos la victoria, porque no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestras habilidades, sino es en ti, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, en la revelación de tu palabra y en la obediencia a la fe de cada uno de nosotros. A ti te damos toda la gloria, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos por todos aquellos cuyo corazón está siendo tocado por el Espíritu Santo. Aquellos que están en este momento, Señor, abriendo su corazón para que tú vengas a su vida. Aquellos que están entregando su vida a ti, oh Cristo Jesús, confesándote como su único Señor y Salvador, para que la revelación de tu palabra sea en ellas, en ellos, Señor, ese alimento que les fortalezca y que les lleve a vivir en gozo y paz en medio de las tribulaciones de este mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.